Buenas noches, queridas amigas y amigos de Tejiendo Conocimientos. Gracias por acompañarnos una noche más en este su programa transmitido por Televisión Universitaria. Esta noche tengo el gusto de presentarles un programa bastante interesante, bastante actual también. Vamos a hablar sobre la cosmovisión andina. Hemos invitado a 3 personas para que nos acompañen esta noche. Voy a empezar presentándolos por mi derecha. A mi derecha está don Edmundo Pacheco Blanco, quien es amauta, médico tradicional, miembro del Consejo Nacional de Amautas. Buenas noches, don Edmundo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Además, tenemos también a José Luis Saavedra, quien es docente de la UMSA y es doctor en estudios culturales latinoamericanos, sede en Ecuador. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos. A ti las gracias por esta oportunidad. Finalmente, a mi izquierda tengo a Blitz Lozada, quien es docente de posgrado de la carrera de Derecho y es autor del libro Cosmovisión, Historia y Política en los Andes. Gracias, Blitz, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Voy a invitarlos, por favor, a que ahora podamos ver un pequeño documental en el que se va a basar después nuestra discusión. Vamos a verlo todos ahora. La cosmovisión andina es considerada como una totalidad en el que todos los elementos o dimensiones del universo, la dimensión de lo humano, runas en quechua, jaques en aymara, la dimensión de las divinidades, apus y huacas, o divinidades, y la dimensión de la naturaleza, la salca. La naturaleza silvestre se encuentra en equilibrio donde prima el diálogo, respeto, afecto y reciprocidad. En la lógica del pensamiento del hombre andino es el summa causai, que es el vivir en armonía con el cosmos, es lograr el bienestar, es la esperanza de una vida mejor. El pueblo andino tiene gran diversidad de simbologías que le ha permitido mantenerse e identificarse como hijos y guardianes de los cerros. Las costumbres y mitos son parte de esa simbología. Dentro de ellos encuentran el comportamiento del verdadero sentir del indígena. Cada una de estas montañas guarda en lo más recóndito de su espacio una sabiduría incomparable para el ser humano andino. Hay que resaltar que es la cosmovisión que ha permitido que aún esté perviviendo como pueblos en este territorio. La simbología se encuentra a los alrededores y día tras día se alimenta de sabiduría, armonía y alegría. Según Dilthey, la cosmovisión se manifiesta en la vida de las colectividades, no preeminente ni exclusivamente en su pensamiento. El filósofo alemán piensa que cada visión colectiva resuelve en la práctica la maraña de cuestiones sobre temas cruciales, como la muerte, el sentido de la vida, el transcurrir de la historia, el orden de las cosas, la existencia de los grupos y de los individuos son contenidos que se comprenden y realizan en las acciones de las personas y las colectividades. Más aún, toda cosmovisión puede ser comprendida, es decir, sentida, valorada afectivamente, compartida subjetivamente, creída, asimilada y asumida no solo mediante procedimientos discursivos y racionales, sino gracias a una predisposición subjetiva. La cosmovisión integra, en opinión de Dilthey, 3 componentes: imágenes del mundo, valoraciones de la vida y orientaciones de la voluntad. Respecto de la imagen del mundo que construyen los grupos, Dilthey refiere las nociones comunes y el comportamiento sentimental respecto de qué es y cómo la colectividad debe relacionarse con la naturaleza, con las cosas, las personas y los dioses. Se trata de una imagen aprendida afectivamente que da sentido a los ideales. En segundo lugar, las valoraciones de la vida se refieren a la creencia en principios que dan sentido de ubicación a los actores culturales. Definiendo sus intenciones,
anhelos, tendencias y pautas de estimación, agrado, displacer, valoración o desaprobación de las conductas propias y ajenas. Finalmente, las orientaciones de las voluntades connotan las tendencias y normas que forman, restringen y proyectan la vida psíquica de los grupos en tanto son asimiladas por el individuo. Se trata de las manifestaciones de placer sancionadas y válidas socialmente que autorizan al sujeto a proyectar su vida psíquica, efectuando acciones y emitiendo juicios de valor sobre los otros. La cosmovisión andina siente el cosmos como un constante flujo, una infinita interacción de reciprocidad de la sociedad con el entorno ecológico y natural. El vínculo siempre es establecido de la comunidad humana con la naturaleza divina y sagrada. En los Andes impera una concepción cosmocéntrica que hace que el ser humano se conciba a sí mismo como parte íntegra al mundo, un elemento más de las fuerzas naturales y sagradas, y un objeto en movimiento constante sin ninguna finalidad ulterior. Flujo que renueva el equilibrio cósmico de manera cíclica en el rito. La naturaleza no existe para que sea depredada, ni para que el hombre haga una ostentosa muestra de su poder frente a ella. La manipulación lesiva y la destrucción del medio ambiente son impensables. El hábitat ecológico es mucho más que el entorno natural. Está acá para dar a los seres humanos y recibir de ellos. La humanidad aparece como una especie entre otras y como parte de una infinidad de criaturas que comparten el mismo escenario de vida. Según Fernando Wanakuni, cosmovisión la entiende como una forma de ver, de sentir, de expresar el mundo. El árbol sabe para qué ha venido, los gusanitos saben para qué han venido y están cumpliendo su rol. Las abejas saben y están cumpliendo su rol. Cada forma de existencia tiene su rol. La gran pregunta es, ¿cuál es el rol del ser humano? ¿Por qué es el destructor del equilibrio? Cosmovisión andina es un llamado a poder ver nuestra naturaleza de vida en complementación con el conjunto. De aquí se nos vienen estas preguntas. Según los autores mencionados, ¿es así como se expresa la cosmovisión andina en nuestro país? ¿Cómo se formula la cosmovisión andina en la nueva Constitución Política del Estado? ¿La cosmovisión andina es una religión? Gracias por seguir con nosotros y por haber observado el documental. En el documental hemos tenido una charla interesante, ¿no? Para empezar, el mundo apareciendo en algunas imágenes. Y el texto, es bueno mencionarlo, es textual del libro de Blitz, que nos ha presentado y pues justamente lo tiene acá. Bueno, quisiera empezar, que me comenten un poquito esto de la cosmovisión andina. ¿Siempre lo han estado estudiando? ¿Es inherente en ustedes? ¿O la descubrieron en sus estudios o en su vida? Me gustaría empezar tal vez con Edmundo, por favor. Bueno, yo vengo de la mano de mis abuelos, vengo de tradiciones milenarias, ni cómo perderme en el tiempo. Vengo recorriendo siglos, y eso lo quiero decir acá en televisión, que los amantes, los yatiris, no nos hacemos en una vida, nos hacemos en muchas vidas. Y la cosmovisión es esa. Es la sustentación de la sabiduría ancestral. No solamente está basado en un libro, no solamente está basado en una política, está basado en todas las relaciones de los tiempos. Yo tranquilamente puedo recordar incluso muchas vidas pasadas que he estado en otros continentes, que en este continente también he estado. Entonces, para nosotros la cosmovisión no solamente es
estrellas, no solamente es huacas, sino es la relación permanente de manejo de energía sostenible y sustentable en el tiempo. Es el manejo permanente del sistema agrícola, es el manejo permanente de la ubicación donde nos encontramos. Nosotros nos encontramos en un continente donde nos han dicho que realmente el norte es arriba y el sur es abajo, pero es todo lo contrario. Nos vinieron a decir y nos engañaron, que nos dijeron que nosotros giramos al centro del sol y somos hijos del sol, y no es así. No somos hijos del sol ni somos hijos de la luna, sino son nuestras deidades, nuestras manifestaciones, en la cual ubicamos el chachahuarmi, la hembra y el macho. En esa ubicuidad estamos. Entonces para nosotros el sur astronómico es el centro de la galaxia, no es así el sol. El catolicismo ha puesto justamente porque ellos son adoradores del sol y nos han metido en todo su dogma, su política, su filosofía, sus principios, y nos vienen a decir que somos hijos del sol, ¿no? Utilizan una serie de argumentos, historiadores, antropólogos, muchos grandes estudios, yo los respeto, pero nosotros, nuestra observación es el sur astronómico, que justamente es el centro de la galaxia. Para nosotros es el gran cajón, el sonido, el rayo, el principio. Por eso que nosotros tenemos 3 sabios en el mundo, nada más: el rayo blanco, el rayo negro y el rayo de la sombra. Que hayan aparecido otros rayos, bueno, respetable, porque bueno, hoy en día hay cosmovisiones que vienen de muchas maneras. Entonces, viendo las imágenes, viendo las relaciones, podemos ordenar. Nosotros nos ubicamos en un tiempo donde han sucedido 4 civilizaciones. Estas 4 civilizaciones son la cínica, la mesoamericana, la posisione y la mediterránea. Y nosotros somos la última, la posisuyana, lo que es el Tahuantinsuyo. Cada uno ha tenido su epicentro, ¿no? Su epicentro ha sido la cínica, ha sido justamente el Tíbet, ¿no? El epicentro de la Mediterránea, justamente entre la sumérica, la minoica y la egipcia, justamente ha sido la parte egipcia, donde se han hecho una serie de relaciones históricas, una serie de pirámides. Su civilización ha sido extraordinaria, su escritura, su tejido, su cerámica. Y tenemos lo que es la mesoamericana, que realmente está entre los mayas y los aztecas, ¿no? Ahí está Teotihuacán, ¿no? Xochipil, y una serie de manifestaciones, puntos energéticos. Y por último la posisuyana, que es el Contisuyo, Chinchasuyo, el Antisuyo y el Collasuyo, que su epicentro ha sido justamente Cusco, el Cusco, el ombligo. Entonces, hablamos de civilizaciones en la cual se han movido nuestras cosmovisiones, ¿no? Y por eso que todas nuestras cosmovisiones han dirigido siempre al sur astronómico, donde está entre la Cruz del Sur y la Quimsa Chata, que son justamente las 3 Marías que le llaman, está al centro, el epicentro de la creación de la vida, donde emana la manifestación de la vida. Las religiones le han llamado a eso Dios, Alá, Buda, Fuji, hasta nosotros le ponemos Huiracocha, ¿no? Pero para nosotros es el gran Contixi Huiracocha, el gran Pachatichiri. ¿Qué quiere decir esto? El gran Contixi es el rayo, la emanación de la vida. Todo emana a través del sonido. Y aquí algo interesante, yo no soy bíblico, pero me interesa poner un poco de principios, que dice: en el principio era Dios, ¿no? Y el verbo era Dios, y la palabra era Dios. O sea, la palabra es la base fundamental, y la palabra es sonido. Es sonido, y es rayo, es manifestación, plenitud de la vida plena. Esa es principio de vida. Por eso que nosotros, para cualquier cosa, pedimos permiso para entrar. De un punto es nuestras huacas, nuestras apachetas, permiso para comer, para servirme. Lo que hago, me challo a la Pachamama, a la naturaleza, pido permiso porque viene de ahí, ¿ve? Nosotros somos esa manifestación de todo eso. Bien, sí. Veo que estás bien imbuido esto, ¿no? Como dices, en otras vidas pasadas, ¿no? Que es el conocimiento que has generado y todo esto que nos expresas ahora. Pero bueno, por ejemplo, yo no creo, o al menos no estoy en contacto con esa parte de mi ser. Y no sé si, José Luis, por ejemplo, tú estás en esa parte o has tenido que estudiar la parte que nos decimos que está en los libros, que está en otro tipo de conocimiento. ¿Cómo has llegado a
a meterte con esto de la cosmovisión andina? En principio quiero agradecerte por esta posibilidad de compartir una conversación, un diálogo con hermanos que han trabajado mucho esto, tanto Don Edmundo como también Blitz. También quiero aprovechar para enviar un saludo muy afectuoso a mis estudiantes del diplomado en Educación Intercultural. Yo tengo una visión más hereje acerca de estos temas. Creo que lo importante, lo fundamental es entender más bien el proceso histórico. En el conjunto de las discusiones, debates sobre la cosmovisión, en general se pierde de vista el proceso histórico. Y el proceso histórico nuestro, andino, aymara, quechua, yo soy quechua runacani, lo fundamental es el quiebre colonial, es la dominación colonial. Y la dominación colonial que se inició en el Tahuantinsuyo en 1532. Por tanto, estos últimos 500 años no es mucho lo que sabemos de lo que pasaba anteriormente. No tenemos fuentes, digamos, abundantes para saber cómo era realmente el pensamiento o la cosmovisión antes de la invasión y colonización española. Tenemos el dibujo de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayua, que al parecer habría sido, diríamos, parece que está en el libro Blitz, exacto, eso es importante, que al parecer habría sido la portada del Goricanche. Creo que ciertamente es un referente, digamos, cosmológico, pero más allá son más especulaciones lo que tenemos en torno a lo que eventualmente pueda ser cosmovisión. Y es interesante que cada persona que habla sobre cosmovisión da su propia versión. Y tenemos cientos o miles de versiones sobre la cosmovisión andina, y en general son creaciones o recreaciones hasta personales, ni siquiera comunitarias, inventos personales acerca de lo que puede ser la cosmovisión. Y en general en ese conjunto de ideas sobre lo que puede ser la cosmovisión, se ignora el proceso histórico. Es decir, lo que podríamos llamar cosmovisión, que luego podríamos intentar hablar algo sobre definiciones, etcétera, pero es una cosmovisión que ha sido históricamente agredida desde hace 500 años. Quizás desde las extirpaciones de idolatrías que en gran medida han ido desestructurando desde hace 500 años hasta la actualidad. El proceso de desestructuración de lo que llamamos desestructuración colonial, de lo que llamamos cosmovisión andina, es sistemático desde hace 500 años. No terminó con la extirpación de idolatrías, no terminó con la expansión del latifundio en el siglo XIX, no termina con la agresión de las sectas evangélicas en la actualidad. De manera entonces que yo creo que para hablar con propiedad de la cosmovisión andina hay que necesariamente hacer este recorrido histórico y entender las formas, los modos en que esta llamada cosmovisión ha sido sistemática y colonialmente agredida por los poderes colonialistas, imperialistas, extracontinentales, europeos y norteamericanos en la actualidad. Esta para mí es una lectura correcta. Por lo demás, es evidente que los pueblos, todos los pueblos tienen una cosmovisión, tienen una visión del mundo, de la vida, etc. Pero no creo que haya algo especial en la cosmovisión andina, sino este proceso histórico. Gracias. Tengo una pregunta que te la voy a hacer después seguramente, pero me gustaría saber primero la opinión de Blitz sobre el tema. Ya estamos como poniendo nuestras bases, ¿no? Donde nos sentamos. Y Blitz, tú tienes un libro para hablar. Sí, este libro, como digo en el prólogo, es resultado de varios años de trabajo, pero ante todo es el producto de una sistematización larga que tuve oportunidad de hacer en 20 años, gracias al conocimiento de otras personas. La base en gran medida son estudios, investigaciones, trabajo académico de extranjeros, porque creo que mirarse desde adentro tiene la tendencia y el peligro de hipostasiar lo propio como lo único, lo más valioso y lo que es así siempre y debe ser así siempre. Es lo que en antropología decimos el etnocentrismo. Exactamente, es una visión etnocéntrica. En cambio, si viene otra persona de fuera
con métodos distintos, con prejuicios distintos, todos tenemos prejuicios, con formación distinta, no digo que sea mejor ni peor, es una formación distinta, con visión del mundo distinta, con cultura distinta, la apreciación que va a hacer de ciertos aspectos culturales de nuestros grupos indígenas andinos ha de ser diferente. Y en esa medida yo he tenido la suerte de pasar clases con eminencias mundiales, como es, por ejemplo, Tristan Platt, Thérèse Buiscassin, como es Gilles Rivière, Jerry Sainz, Olivia Harris, aparte obviamente de los trabajos de Albo, es decir, personas que vienen de otras culturas, que tienen otros prejuicios, porque todos los tenemos, y que me han dado pautas etnohistóricas, de análisis semiótico, de interpretación semiótica. Por ejemplo, Verónica Cereceda, Gabriel Martínez, chilenos los dos, antropólogos que realizan una lectura de los textiles, por ejemplo, del sur del país, o Gabriel Martínez, que habla sobre los apus de Tarapacá, es decir, del norte de Chile, y son visiones diferentes que permiten construir una imagen de la visión andina del mundo. Yo me he sentido sorprendido al escuchar literalmente varias citas de mi libro, pena que no esté citado el autor en el documental, pero creo que lo más importante es eso, ¿no? Que a uno lo citen, aunque no mencionen el nombre, por lo menos ya tenemos... y que cuaje en ciertas comunidades académicas ciertos conceptos. El concepto, por ejemplo, de cosmocentrismo es fundamental y no siempre se lo entiende y a veces se abusa de él. Yo creo que para entender mejor, no pienso que haya la verdadera interpretación, la verdadera concepción, todas son lecturas. Lo que decía José Luis, ¿no? Hay un montón de interpretaciones, millones de conceptos. Sí, y la mía como otras es una más. Pero como yo entiendo, por ejemplo, lo de cosmocéntrico, en oposición a la filosofía occidental, que es antropocéntrica. Y la filosofía occidental antropocéntrica se ha desarrollado desde la cultura judía, desde los griegos, y es el gran legado de la modernidad occidental. Sí. Es decir, lo cosmocéntrico, en cambio, es la primacía del entorno, de la naturaleza, de otro tipo de entidades que son parte de la realidad y que no ponen como sujeto activo principal de la totalidad al hombre. Entonces eso tiene importantes repercusiones en lo concerniente, por ejemplo, a la industrialización, el consumo, el desarrollo ingenuo de la modernización. Hay que repensar conceptos como este para un nuevo paradigma. En ese sentido, por ejemplo, también estoy de acuerdo, muy de acuerdo con un filósofo peruano, Javier Medina, que piensa que las culturas amerindias dan lugar a pensar un nuevo paradigma superior en gran medida al paradigma moderno. Y creo que desde ese punto de vista la cosmovisión ha sido para mí un redescubrimiento de lo que yo también soy en parte y que me han ayudado, especialmente intelectuales, académicos extranjeros. De otros lados, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres por sentar las bases de esto, mostrar una experiencia más vivencial, la mirada más histórica, la mirada desde otras perspectivas. Tenemos que ir a un pequeño corte y cuando volvamos hablaremos sobre la cosmovisión andina a más detalle. Gracias por seguir con nosotros en el programa Tejiendo Conocimientos. No se olviden visitar nuestras páginas de Facebook y de Twitter, Tejiendo Conocimientos. Estábamos charlando en medio del corte, como siempre, y le preguntaba a José Luis cómo es que hemos llegado a reconstruir esto de lo que hablamos tanto ahora, que es la cosmovisión andina, ¿no? Porque si ha pasado
esos 500 años de colonialismo que han tenido un efecto fuerte sobre todas las culturas a las que han tocado, toda esta parte del continente, ¿cómo hemos después redescubierto? Podríamos decir que hemos redescubierto la cosmovisión andina, podríamos que la hemos transmitido vía oral y que no se ha modificado mucho, o cómo es que tenemos ahora el debate y la charla tan polémica en todos los ámbitos de lo que es la cosmovisión andina. Muy rápido, y después me va a interesar escuchar también a los hermanos. Son varias las vías, las formas en las que se ha ido reconstruyendo esto que en conjunto llamamos cosmovisión andina. Una primera, ciertamente, lo decía de alguna manera Blitz, son las fuentes históricas o etnohistóricas, ciertamente que son importantes. Aunque con el defecto, diríamos, epistemológico de estar traduciendo construcciones andinas bajo lógicas occidentales, europeas, es decir, de los cronistas. Incluso, ojo, en los cronistas andinos, digamos, Huamán Poma de Ayala, claro, o decíamos Santa Cruz Pachacutiyam, Quesalcamayua. Recordemos, y Blitz debe saber bien, el texto más ponderado para los estudios andinos es el de Huamán Poma de Ayala. Exacto. Y sin embargo, Felipe Huamán Poma de Ayala fue el más fiel asistente del principal extirpador de idolatrías, Albornoz, Cristóbal de Albornoz. Entonces, y en el propio texto podemos ir viendo una continua profesión de fe católica cristiana de Huamán Poma de Ayala. Por tanto, la pregunta es básica: ¿hasta qué punto ese lenguaje, esa perspectiva recientemente asumida del cristianismo, en verdad nos está expresando lo que pueden ser las matrices o las fuentes del pensamiento andino, si no diría yo traducidas por el pensamiento judeo-cristiano? Y en gran medida, hasta la actualidad, aún en el discurso de don Edmundo, podemos ver que hay construcción judeo-cristiana traducido al lenguaje de la llamada cosmovisión andina. ¿Cuáles son entonces las categorías propias, diríamos así, del mundo andino? Entonces, uno decía, son las fuentes documentales, históricas, etnohistóricas. También están, por supuesto, las fuentes arqueológicas, importantísimas, y no solo del altiplano andino, sino y fundamentalmente de la costa peruana, que tiene una antigüedad mayor que las altas culturas andinas, que se yo, Moche, Mochica, Chavín de Huántar, etcétera, etcétera, que creo ahí están los fundamentos, Huari también, no Huari de Oruro, Huari de la costa peruana, ahí están los fundamentos del pensamiento de lo que podríamos llamar cosmovisión andina. Luego Tiahuanaco o el Tahuantinsuyo son construcciones más bien posteriores, eso que los arqueólogos llaman el horizonte temprano, etcétera, etcétera, ¿no? El primer horizonte, etcétera. Entonces, segunda perspectiva son las prospecciones arqueológicas, pero igualmente creo yo sesgadas por los arqueólogos, básicamente con formación occidental, europea, académica además, y cuyas formas de entender lo andino siempre pasa además por lo racional. Yo entiendo que lo mítico, lo religioso, lo espiritual tiene otras formas de expresión que no necesariamente pasan por la racionalidad, ni por la explicación, ni por la definición, sino más bien por la vivencia y por la experiencia espiritual o trascendental, cuyos códigos de expresión todavía no los conocemos. Tercer elemento, solo voy a señalar 4, son los tejidos, son los textiles, ciertamente. Textiles que, sobre todo los de Paracas, son antiquísimos, y creo que ahí está expresada las mentalidades, los pensamientos, las lógicas, la cosmovisión andina, pero cuya decodificación de los textiles todavía no tenemos hasta ahora. Solo son aproximaciones muy marginales a lo que son realmente las expresiones, los códigos de expresión de los textiles. Pero es una fuente importantísima, tanto los textiles antiguos, milenarios, como los que están en el museo del MUSEF, como los textiles actuales. Ojo, actualmente se sigue trabajando en esta línea. La cuarta y última, y creo que de eso don Edmundo nos podría comentar más, es ciertamente la propia experiencia real, actual, de nuestros sabios, de nuestros amautas, de nuestros yatiris, de nuestros chamaganes, etcétera, de toda esa gama amplia de lo que podríamos llamar el sacerdocio andino, o los rituales, o los practicantes, o los oficiantes, de todo el conjunto de la ritualidad compleja andina,
Entonces creo que este conjunto de fuentes nos pueden permitir, ¿cierto?, articular esto que llamamos cosmovisión andina. Pero reitero, necesariamente eso viendo las múltiples agresiones que ha sufrido esta llamada cosmovisión andina, agresiones que no solo están en la primera etapa de la colonia, la extirpación de idolatrías es fundamental, absolutamente fundamental, cuando destruyeron las huacas, cuando destruyeron a los grandes sabios, y esa destrucción, reitero, que continúa hasta ahora. Y no solo por las sectas que decía hace un momento, sino también, ojo, y sobre eso me gustaría decir algo más en el siguiente segmento, el uso ideológico instrumental que los poderes establecidos en la actualidad vía el indigenismo hace uso, reitero, instrumental el gobierno de Evo Morales, incluyendo el grotesco matrimonio de Álvaro García Linera en Tiahuanaco. Tiahuanaco, lo sabe muy bien el hermano Edmundo, no es para hacer bodas, menos bodas pequeños. No es para hacer bodas de pequeños burgueses como el Álvaro y su esposa, ojo, pero es ese uso instrumental, ideológico, interesado que hacen los regímenes de turno, los regímenes de poder, como sobre todo el actual Evo Morales, y anteriormente, debes saber, el Cholo Toledo en el Perú y su esposa gringa hicieron exactamente el mismo uso instrumental de la cosmovisión andina. Entonces son estos problemas los que a mí me interesan más que ver las esencias de la cosmovisión andina. Exacto, creo que ese va el punto. Y justamente, José Luis, no es creo necesario que tengamos que esperar hasta el próximo segmento para hablar sobre la instrumentación de esto del que es cosmovisión andina. ¿Por qué? Porque me parece que siempre estamos tendiendo a buscar el origen, lo original, lo prístino, lo que no tuvo ningún cambio, y eso no existe, ¿no? Porque todas las culturas son dinámicas, definitivamente. Y hemos sufrido un proceso de transformación muy fuerte. Y aunque digamos que así era igualito, tal cual, no es, porque no puede ser, porque sabemos que las cosas cambian. Me permites complementar lo que dice el hermano. A ver. Mira, si nosotros hablamos de justamente las invasiones, también tenemos que ver cronológicamente que son etapas de Pachacutis, que hay civilizaciones, una civilización que se gesta, se genera, es como la guagua, nace, se cría, se educa, es viejo y muere y se transforma. Entonces también ha habido una etapa que nos ha permitido, la última civilización que ha sido Incaria, ha tenido esa etapa, ¿no? Porque también el Inca entra a un proceso de degeneración, aparece una serie de cosas. Pero este ha sido uno de los genocidios mucho más grandes que ha sucedido en la historia de la humanidad. ¿Y cuál ha sido uno de los principales, quiénes han sido los principales actores? Ha sido el clero. Ahí tienes a varios curas, al cura Turiel, al cura, no me acuerdo estos nombres, que es Valverde. Es al Valverde, Turiel y una serie de cosas en la cual prácticamente, ¿cuál era el objetivo de destrucción de la civilización posisuyana? Era de entrar a la raíz, que no lo pudieron entrar, no pudieron. ¿A qué raíz? A la raíz del conocimiento, del saber ancestral, ¿no? De los saberes de cada civilización, es como su esencia, su ajayo, vamos a decir. Su ajayo no han logrado entrar. ¿Por qué no han logrado entrar? Primero, como lo decimos los yuncos, ¿no? Yo no me lo creo el Amazúa, la Mayuya, Maquella, eso es propia creación de la colonia, ¿no? Porque si nosotros vemos, como dice el hermano, los tejidos, las iconografías, no están esos 4 principios, no lo están, ¿no? Amazúa, Amayuya, Maquella, sí, y el Amayunco, que prácticamente estamos en una época del yunco. Es lo mismo, el Amayunco, Melacuchi. Entonces, todo este conglomerado de saberes que se ha ido guardando de conocimientos ha permitido mantener justamente el ajayo guardando. Por eso uno de los mandatos, de los decretos de los amautas abuelos que decían, dice, bueno, nos han destruido, nos han quemado nuestras huacas, justamente el yunco, justamente como Atahualpa ha resistido, entonces justamente ese es el otro, el hermano que estaba justamente en Quito, Ecuador, justamente era el yunco, ¿no? El Huáscar. Justamente,
Bueno, tú debes ser otra generación. Debe ser otro Entonces, Huáscar, pero bueno. ¿Le parece si atendemos la pregunta? Edmundo, sí, porque nos vamos a desviar mucho del tema. Por favor, la pregunta que tenemos en el estudio. Sí, por si acaso aclararemos que yo soy otro Huáscar y hasta que se demuestre lo contrario, no soy Yuncu, ¿ya? Por favor. Sí, vamos. Bueno, mi nombre es Hugo Fernández, soy de la carrera de Antropología. Desde su perspectiva, ¿considera que existe aspectos negativos en la cosmovisión andina? Por Blitz, por favor. Adelante. Bueno, creo que ha quedado claro que cosmovisiones tienen todos los pueblos. Es decir, todas las culturas tienen una manera de entender el mundo, tienen una manera de visualizarlo, tienen una manera de sentir las cosas, tienen una concepción de dónde están, quiénes son, qué quieren, a dónde van, tienen valores, tienen imágenes, tienen un acervo cultural profundo que además lo sienten. Hay un autor que dice, las cosmovisiones no se pueden rebatir, solo se pueden sentir. Y claro, se las puede interpretar. Si yo digo, esta cosmovisión es lo máximo, eso es etnocentrismo. Puro. Ese es Puro. Porque creo que lo mío es lo único que vale en el resto del mundo, en toda la historia. Y no es así. La antropología lo que enseña, diríamos sanamente, es un relativismo cosmovisivo. Es decir, es tan legítima esta visión del pueblo hindú de hace 5.000 años, bueno, 5.000 tal vez un poco exagerado. ¿No? ¿Quién sabe más? Sí, también. Háblanos ¿Cómo más puede preciso. ser la visión del mundo mesoamericana o de un grupo africano o de quien sea? En ese sentido, preguntar qué de positivo tiene, qué de negativo, es reducir la cosmovisión a un juicio de valor universal. Y eso creo que no es dable. Personalmente, sin embargo, yo puedo decir que estoy muy de acuerdo y la cosmovisión andina puede ofrecer al mundo, a la historia, al futuro, puede ofrecer, como decía, un nuevo paradigma que consiste, por ejemplo, en el cosmocentrismo, que consiste, por ejemplo, en la rotación de poder. Eso es sumamente importante y es algo estructurante de las relaciones políticas en la cosmovisión amerindia. Es decir, nadie puede eternizarse en el poder, porque el poder es servicio a la comunidad, no es para encumbrarme como el mandamás, el nuevo mandamás, sino para servir a todos estando al mismo nivel. Eso, por ejemplo, yo veo altamente, claro, altamente valioso y que tendría que difundirse no solamente en nuestro país, sino en todos los países que son presidencialistas, caudillistas. Y bueno, que empezaremos por el nuestro, porque también hemos empezado con un discurso similar y estamos cayendo justamente en esto que tú mencionas al último, el caudillismo, ¿no? Tenemos una pregunta más en el estudio. ¿A quién está dirigida, perdón? Al licenciado José Luis, quería preguntarle, me llamo José Miguel, soy estudiante de la carrera de Antropología y quería preguntarle lo siguiente. Producto de la migración del campo a la ciudad, ¿la persona andina cambiará su cosmovisión? En caso que así sea, ¿cuáles serán estos elementos que produzcan o influyan en este cambio? Gracias, tocayo. Es complejísima la pregunta. Permítame antes añadir una cuestión pequeña a la pregunta anterior. Creo que ciertamente coincido con Blitz en que no es posible articular una crítica, diríamos, racional a lo que podamos llamar a la llamada cosmovisión andina. Sin embargo, creo que es importante, Blitz, enfatizar también, diríamos así, los defectos teóricos y epistemológicos de la construcción de lo que se llama cosmovisión andina. Y hay un defecto que a mí me molesta, y es esta visión justamente de la armoniosidad del mundo andino, que no es tal. El mundo andino, como toda sociedad humana, tiene conflictos, porque si todo estuviera bien, como suele decir el hermano Yampara, por ejemplo, todo es armonía, todo es complementariedad, todo es equilibrio, eso es desconocer el proceso histórico y además es caer en graves procesos de alienación,
Porque si todo está bien y todo es armonioso, todo perfecto, eso es esotérico, pero además eso es alienación, porque señala que no hay nada más que hacer. Cuando nuestros pueblos lo que hacen en realidad es una lucha continua desde hace 500 años. La resistencia y la lucha es continua, esto primero. Segundo, la pregunta me parece importante, ¿qué ocurre con los procesos de migración? Y es importante porque gran parte de nuestra gente, ojo, del total de la población boliviana, no más del 30% está en las comunidades rurales, campesinas. El 70%, quién sabe más, ya estamos en la ciudad. Somos un país urbano. Yo, por ejemplo, soy un quechua urbano, no soy campesino. Entonces, creo que es pertinente la pregunta, ¿qué ocurre con los procesos, diríamos, de mentalidad, de creencia, de cosmovisión andina? Lo que yo percibo, y eso es cotidiano, se puede ir percibiendo, es que necesariamente la migración modifica y desestructura en gran medida las estructuras mentales, digamos, andinas, digamos, indígenas, digamos, aymaras. ¿Por qué? Uno, por la lengua. En la ciudad uno está obligado a aprender el castellano. Yo tuve ese proceso de aprendizaje compulsivo del castellano. Segundo, está la escuela, y la escuela en gran medida es en castellano. Tercero, está el mercado, la lógica mercantil. En la ciudad difícilmente puedo hacer AINI. Tengo que insertarme en las lógicas del mercado y por tanto en las lógicas del individualismo. No puedo hacer comunidad, del consumismo, etcétera, etcétera. Esto necesariamente entonces provoca graves desestructuraciones que va a devenir en alienaciones, en pérdidas de identidad, en crisis de identidad, todos los problemas que los antropólogos lo estudian muy bien. Pero también hay cuestiones de revalorización cultural y revalorización de identidad, y en esto está la cosmovisión. Quizás en hacemos dos las campos, alacitas, tenemos otro tipo de cosas. La gente que viene del campo a la ciudad y las generaciones que le siguen, igual siguen reproduciendo su cultura. sí y no. A ver, sí en la medida en que hay prácticas estructurales, es cierto, de carácter ritual, por ejemplo, o de carácter espiritual, pero no en el sentido que gran parte de esas prácticas, y me va a interesar luego la opinión, luego del corte, la opinión del hermano, gran parte de esas prácticas tienden a folclorizarse. En Cochabamba, por ejemplo, yo vengo de Cochabamba, soy quechua de Cochabamba, es frecuente que todos los viernes, no solo el primer viernes de cada mes, todos los viernes, todo el mundo hace coachaña. Novenas. También, pero sobre todo hacen coachañas. Todo el mundo. Ahora, ¿quiénes de esos que están haciendo medianamente entienden qué es la coa, para qué es la coa, qué son las deidades andinas? En absoluto. ¿Para qué es la coa? Es un muy buen motivo para farrear. Muy buen motivo. Entonces, ojo, hay también estos procesos que yo creo que son preocupantes, de que uno puede decir, lo andino está vivo en la ciudad. Entonces yo diría sí y no. Yo creo que los puedo dejar con una idea. Está bien, es como que lo vemos medio satanizado todo este tipo de cosas de que se está perdiendo y que la gente tal vez no entienda lo que está haciendo. Yo creo que ese es otro proceso cultural que simplemente estamos mixturándonos. Y el hecho de que no se mantenga un ritual por 100 años, tal cual como se inició, creo que no es un aspecto malo, pero bueno, es una opinión personal. Tenemos que ir a un breve corte y cuando volvamos hablaremos con Edmundo un poco más. Gracias. ¿Qué pasa con la cosmovisión? Gracias por seguir con nosotros. Lastimosamente hemos llegado a la parte del programa que no nos gusta cuando estamos tan emocionados hablando de estos temas, ¿no? La parte de las conclusiones. Pero teníamos un cabito suelto del anterior segmento. Mundo, ¿qué pasa con la cosmovisión andina de las personas que migran del campo a la ciudad? ¿Qué pasa con los migrantes? Bueno, en estos tiempos postmodernos que se le llama, ¿no? En estos momentos globalizados que le dicen, ¿no? Hasta los aymaras se han globalizado, hasta tú ves a mautas globalizadas haciendo matrimonios en Tiahuanacu, ¿no? Con ceremonias globalizadas. Bueno, es permitible, ¿no? Es recrea también a la vista, pero aquí sucede lo siguiente: gran parte de todos nuestros rituales han tomado las religiones, principalmente la religión católica. El catolicismo ha establecido, dice, los días martes y los viernes es importante hacer el ritual, ¿no? Y los viernes las coas, las novenas hay que hacer. Entonces tú vas a ver en Oruro, en Cochabamba, aquí en La Paz, en La Ceja, todos haciendo coas martes y viernes. O sea que son los únicos días que hay que hacer.
Entonces ahí prácticamente es un error gravísimo de destrucción de la civilización ancestral, de nuestros saberes ancestrales. Otro detalle, dice del primero de agosto al 31 de agosto es a la Pachamama. Eso también es una estructura colonial. ¿Cómo se ha ido destruyendo? Mediante un calendario gregoriano. Nosotros nos movemos por los vientos. Los vientos cuando salen y la manjapacha sale, se comienza a hacer la ceremonia a la huachta, a la tierra, locht, a huacht, invitar, dar, es muy diferente. Entonces, ¿cuándo se termina? Cuando se terminan los vientos. Hoy día está haciendo vientos, entonces todavía no se ha terminado, la tierra sigue adentro. Pero casualmente coincide con el y calendario agrícola y el calendario... Y en esta época, nuestros abuelos, nunca nadie se casaba, no hacía compromisos. Como es 1 de septiembre, se ha casado el Álvaro Linera, se le ha caído la flor a la novia al bailar. Son señales muy fuertes de rechazo de nuestras relaciones. Entonces, aquí estamos haciendo cosas que realmente nos han inducido realmente a una destrucción de nuestras civilizaciones ancestrales, de nuestros saberes. Por eso como Amauta no he participado. Muchos me han dicho, estate ahí, no me corresponde hacer un show. Blitz, comentarios finales. Bueno, yo quiero decir que las identidades no son fijas. Se reconstituyen, se recrean, se rehacen. Y no se reconstituyen o reinventan, diríamos, en un escenario pacífico, sino en un escenario de conflicto, de tensión, a veces de destrucción. Yo coincido plenamente en lo que dices acerca de las idolatrías, es decir, la extirpación de las idolatrías, es el proceso también de las enfermedades que trajeron los españoles y la imposición de las categorías, la filosofía y la teología, bueno, cristiana católica. Ese es el tiempo precisamente, el siglo XVI, de afirmación de la contrarreforma y se afirma en América. Es decir, ha habido efectivamente, y eso lo reconocen etnohistoriadores muy claramente, un genocidio y una imposición colonial que ha pervertido lo que estaba en ese momento. Pero lo que estaba en ese momento tampoco es lo que existía desde hace 5.000 años. Y tampoco era algo sin conflicto, porque entre los señoríos aymaras y el imperio inca había conflicto, pero bueno, también había formas de, diríamos, transacción. Entonces, las identidades se rehacen, se reconstituyen en esos escenarios a veces de destrucción. Y eso es para mí muy meritorio del contexto amerindio y particularmente de la región andina. Conservar ciertas lógicas, conservar ciertos, diríamos, parámetros, ciertos aspectos fundantes de la visión del mundo y adecuarlos a las condiciones de su presente y de su conflicto. En ese sentido, es sumamente interesante analizar la cosmovisión como rehacerse, reinventarse en distintos conflictos para finalmente decir esto yo valoro y creo que ustedes que son otros deberían aceptarlo, deberían tolerar y deberían también valorarlo porque es algo que pone en juego no solo a mí, sino a todos nosotros. Exacto. José Luis. Gracias. Te reitero mi agradecimiento por compartir una charla como esta. A ver, quizás una aclaración última. Claro. Como que aquello he quedado, cierto, por voluntad expresa mía, cierto, como el hereje de la cosmovisión andina. Porque creo que hay que superar esos discursos facilistas de la cosmovisión andina, esos discursos armoniosos, ciertamente, porque, reitero, hay que reconocer el proceso colonial. Sin embargo, creo que es importante hacer notar que nuestros pueblos, los pueblos andinos, aymaras y quechuas sobre todo, históricamente han estado resistiendo los procesos de agresión cultural, espiritual, la extirpación de idolatrías. Y hay un gran movimiento, el más grandioso, el de carácter plenamente descolonizador en estas tierras, en estos territorios, que es Taquiongoi. El Taquiongoi, que se produjo allá por 1560, liderados entre muchos otros por Juan Chogné,
fue el primer gran movimiento de resistencia, Taquiongoi, que lamentablemente el gobierno actual también está intentando instrumentalizar al considerar que el 12 de octubre próximo va a ser el tercer Taquiongoi. Es incorrecto hablar de tercer Taquiongoi. Hay un Taquiongoi fundamental y es entender la sociedad colonial como sociedad enferma. Y esa sociedad enferma, cierto, que tiene que sanarse. Y en esa sanación el desarrollo, el cultivo de nuestra espiritualidad es importantísima, es fundamental. Al igual que lo económico, lo cultural, lo político, el poder, etc., nuestra reintegración, nuestra reconstitución espiritual es fundamental. Y la enseñanza más grande en este proceso de la fortaleza y de la lucha espiritual de nuestros pueblos es el Taquiongoi. Entonces yo quisiera terminar diciendo Hayaya Taquiongoi, y la lucha de la descolonización es algo que continúa en nuestros pueblos. Bueno, muchas gracias a los tres, Edmundo, José Luis, Blitz, ha sido un placer tenerlos esta noche. Gracias al público por haber visto todo el programa, ha sido bastante interesante. Hemos llegado a conclusiones bastante polémicas también. Y bueno, los esperamos el próximo domingo, sin antes agradecer a la Facultad de Ciencias Geológicas, a la Televisión Universitaria y a las carreras de Antropología y Arqueología por darnos este espacio. Buenas noches y hasta el próximo domingo.